Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos los televidentes, con todos los presentes. Los saluda Eduardo Chocano Rabina, uno de los conductores de su programa, Asesoría Legal en Acción, transmitido por Universal TV Digital, todos los días a las 7 de la noche. Y en esta oportunidad tengo el agrado y el placer de que nos acompañe un abogado destacado mexicano, Eduardo Morales Pérez, de quien voy a leer una breve síntesis, su CV. El destacado doctor cuenta con licenciatura en Derecho y es maestrante en el sistema penal acusatorio y a su vez también es maestrante en el nuevo sistema laboral. Dentro de su experiencia, a su edad de 27 años, cuenta con que trabajó en el ayuntamiento de Apixaco, Taxlaga, en el departamento jurídico, ha sido pasante en el despacho Belchor y Asociados, como asociado en la firma jurídica Ortega y Asociados, también ha sido representante juvenil de tres partidos políticos, el PRD, el PAC y el Modena, asesor jurídico en la parte de los seguros, responsable de la sede, Calpulalpan, de la firma jurídica ya nombrada, y muchos más logros destacados, la verdad, que a su corta edad ya lo ha vuelto también miembro honorario, por ejemplo, de la Federación de Jóvenes Abogados, como a su vez también de la Asociación Mexicana de Justicia Alternativa. En esta oportunidad, en esta tarde, noche, nos acompaña para poder conversar exactamente y aprovechando la situación y viendo que es un país distinto al peruano, el poder conversar sobre derecho comparado, en este caso, entre Perú y México, exactamente sobre la legislación en materia de derecho penal. Un gusto, Eduardo. Claro que sí, es un gusto saludarlos nuevamente y sobre todo en este bello país de Perú que su servidor los aprecia mucho y sobre todo deseándoles el mejor de los éxitos en este programa que seguro muchos éxitos y abundancia para ustedes, queridos amigos, y se es un honor poder participar con todos ustedes. Les cuento. Ujú. Nosotros agradecidos por contar con tu presencia en esta oportunidad y también que nos brindes de tu tiempo. Y algo con lo que me gustaría partir, aprovechando la situación y viendo que es más o menos cercano a mi edad, yo tengo 23 años, yo soy egresado, recientemente salí de la Facultad de Derecho, es cómo se enseña el derecho en México, cómo tú lo viviste. Por ejemplo, en mi caso son 6 años de carrera, de los cuales 5 años son de facultad y un año fue de estudios generales, en mi caso como ex estudiante de la Universidad de Lima. En tu caso, ¿qué tal fue la experiencia como estudiante? Verás, dentro de las universidades de derecho en cualquier estado, sobre todo cualquier rama, se tiene que ventilar las dos cuestiones, tanto la parte práctica como la parte teórica. Dentro de la parte teórica, como bien es cierto, se ventila en la universidad. Aquí en México se postula 5 años las carreras, 4 años dependiendo cada universidad y cada plan de estudios que se tiene con la Secretaría de Educación Pública. Partiendo de ello, nos vamos vertiendo en las cuestiones en la parte de la rama del derecho y sobre todo el plan académico o el historial académico curricular para que el alumno se sienta identificado en diversas cuestiones. Si bien es cierto, el derecho a nivel general, que es un amplio universo, va evolucionando constantemente, que dentro de ello el tema de la oralidad se es ventilado dentro de los juzgados, ante los juzgados, para que el joven jurista tenga esa seguridad de poder realizar una audiencia, como me ha pasado en su momento, y poder defender tanto a tu cliente dentro de la materia penal, que se le conoce aquí en México como imputado, investigado o sentenciado, como defender a la víctima, que se le conoce como víctima o este, u ofendido en esas cuestiones. Ahora, respondiendo a tu pregunta, abogado, ¿qué más se lleva con ello? Se va ventilando diversas materias, civil, familiar, mercantil, derecho laboral, etcétera, con el objetivo de que el mismo estudiante vaya especificando qué materia le gustaría o sobre todo qué rama del derecho a él le pertenece, le es interesante y sobre todo de la misma que en su momento va a litigar, se le conoce aquí dentro de la parte de México o postular dentro de su parte de ustedes para el objeto de tener una defensa técnica y adecuada. Pero principalmente se va versando en dos cuestiones, en la parte teórica dentro de la universidad y en la parte práctica. En la parte práctica con los servicios sociales y en la cuestión de la parte de las prácticas profesionales. Si ya el joven abogado a futuro, como tú comprenderás, sobre todo muchas felicidades por estar en esas cuestiones, de él va a depender qué es lo que le interesa en el amplio universo del derecho.
si es en la parte de litigio, la parte académica o la parte burocrática. Es cuanto. Claro, comprendo, porque es algo muy cierto, ¿no? El derecho se va a múltiples ramas y una gran existencia de ramas, y se siguen creando cada día nuevas ramas. Por ejemplo, acá en el Perú se creó oficialmente hace unos años la rama del derecho a la moda, por dar un ejemplo reciente, y no me sorprendería que acá en 10 años más se creen derechos aún más específicos. Y en tu caso, viendo, bueno, tu CV y tu experiencia, vemos que hay un gran acercamiento al derecho penal. ¿Cómo así nació esta pasión? ¿Cómo te decidiste dedicar, o por lo menos estudiar a profundidad esa rama del derecho? Sí, la parte del derecho penal va enfocada en las cuestiones de tu servidor por algunos cursos y algunos maestros que tuve en su momento dentro de la universidad que manifestaban la parte práctica, que es lo que le gusta a tu servidor, y sobre todo, regresando un parte de tu pregunta, en las cuestiones de los estilos de aprendizaje de cada persona, recordando que unos somos visuales, kinestésicos, auditivos, etcétera, ¿no? Entonces, cada profesor va teniendo sus diversas estrategias para poder realizar esas cuestiones. A la pregunta anterior, ¿cómo me nació la pasión del derecho penal o cómo me nació ese interés del derecho penal? Me nació por parte de algunos profesores que me fueron inculcando la cuestión sobre el derecho de la pena en diversas cuestiones en la parte práctica, quitándome los estigmas y los paradigmas que su servidor tenía en las cuestiones del Ministerio Público, en las representaciones que se llevaban en su momento. Pero principalmente fue con mi mentor, el maestro Jesús Ortega, que me dio esa oportunidad de poder participar en su firma, en su despacho, y dentro de ello llevarme de la mano en los procesos en el sistema penal acusatorio. Como bien te lo he mencionado, desde la cuestión de poder defender a un imputado o de poder defender a una víctima por una comisión de un delito que se haya llevado. Y dentro de ello fue ventilándose las cuestiones de saber a profundidad qué tipo de pena, sobre todo qué tipo de artículos y cómo va a ser la estrategia de defensa dentro de una audiencia o antes de una audiencia ante el Ministerio Público. Y lo más importante que requieren algunas personas es si se puede realizar una justicia alternativa para que el proceso no sea tan largo, tan tedioso como se ha manifestado, se ha ventilado en diversas partes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en la parte práctica, en la parte teórica con algunos profesores, mezclando la pasión de, se puede hacer las medidas cautelares en estas cuestiones, la representación en las audiencias, en estas manifestaciones y sobre todo en algunas simulaciones que en su momento en la universidad realizábamos. Es cuanto. Comprendo, comprendo. Y por ejemplo, bueno, en el caso peruano sobre el derecho penal, este se divide como tal en tres etapas, ¿no? Que es la primera etapa, que es la investigación preliminar, donde es más que nada recopilar todas las pruebas, que luego van a permitir determinar si se va a una segunda etapa, que es la intermedia o no, en la cual ya el fiscal va a determinar mediante una acusación si es que, bueno, valga la redundancia, se acusa o no al investigado. Si es que se opta por acusar, ya no vamos a la última etapa, que es la de juzgamiento, donde ya un juez como tal va a determinar si es que es necesario o no la sentencia condenatoria, o el otro lado una sentencia que termine liberando de responsabilidad al quien ya en ese momento sería un acusado. Entonces, en esas tres etapas, por así decirlo, se vive toda una primera instancia de un proceso penal. En el caso mexicano y en tu experiencia, ¿cómo se vive, así en palabras sencillas, un proceso penal? Bueno, dentro del proceso penal, aquí en el sistema penal acusatorio, anteriormente se tenía el inquisitivo. Ahora con el sistema penal acusatorio, recopilando tus comentarios, querido amigo, se va basando en dos cuestiones. En la primera se les conoce como investigación preliminar y investigación complementaria. ¿Qué quiere decir con ello? Se va llevando por medio de una noticia criminal, que es una denuncia querella, ante una representación social que es el Ministerio Público, o en su caso de ustedes, fiscal, que también se le conoce aquí en México. Partiendo de ellos, un cierto proceso con los datos o la incorporación que vaya teniendo la representación social para efectos de poder llevarlo a lo que se le conoce a los tres tipos bases de las audiencias, que es audiencia de control o de detención, etapa intermedia y juicio oral. Que dentro de las mismas
a grandes rasgos, en la audiencia de control de detención se va manifestando lo que es control de detención, formulación de imputación, plazos de cierre de investigación, medidas cautelares y sobre todo la resolución. Y ya en la etapa intermedia, los datos o medios de prueba que vaya anexando tanto el Ministerio Público como la defensa. Y aquí va vertiendo algunas cuestiones que se ha visto en las universidades, sobre todo en la parte práctica, que no me vas a dejar mentir, la teoría del caso que va a tener tanto el abogado como la defensa. En palabras cristianas para los que nos van oyendo, es decir, cómo vamos a armar una pequeña película con nuestro representado o nuestra víctima y sobre todo cómo se va a convencer al juez por medio de nuestros comentarios. Algunos abogados realizamos un alegato de apertura para poder tener esa relación y sobre todo en la cuestión de clausura para poder convencer al señor juez o al justiciable y que en su caso sea favorable nuestro proceso, nuestra teoría del caso. Y sobre todo ventilando esas cuestiones como la teoría del árbol envenenado en diversas manifestaciones. Ahora, dentro de la etapa intermedia, lo que te he comentado es la exposición de motivos de las medios probatorios que la defensa y la fiscalía van a realizar en su momento, sean periciales, sean testimoniales o sean en diversas cuestiones. Y en la etapa de juicio oral, la cuestión a los alegatos de cierre, más aparte la sentencia que realizará el señor juez. ¿Es cuánto? Ujú. Claro, comprendo. Sí. Al parecer son bastante similares, según me estoy percatando, o por lo menos el tema de las etapas y las finalidades de cada una de ellas. Y respecto, se me ocurre tal vez a las problemáticas de cada uno de, bueno, de cada una de las etapas del proceso, una de las que se suele vivir bastante acá en Perú, por lo menos, es sobre la medida cautelar, aprovechando que hiciste una mención a las medidas cautelares hace un rato, de la prisión preventiva. En el caso peruano, ¿qué acontece? De que esta se ha vuelto mucho más una regla que una excepción. Por ejemplo, si nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se indica, ¿no?, de que la prisión preventiva es una medida excepcional y que se utiliza como una última ratio. Entonces es como una problemática que vive actualmente en nuestro proceso penal. No sé si en el caso mexicano acontecerá algo igual o tiene otra problemática más bien dentro de sus procesos penales. Dentro de la prisión preventiva existen diversos comentarios y postulados, sobre todo existen diversas tesis y jurisprudencias manifestando como que referente a la Corte Internacional de Derechos Humanos la parte de la vulneración de sus derechos, ya que aquí se les conoce de tres tipos de prisiones: prisión preventiva oficiosa, necesaria y prisión preventiva legal que se encuentra en el 19 constitucional. Ahora, partiendo de esas manifestaciones, la prisión preventiva la utiliza el Ministerio Público como una cuestión de medida o sobre todo un aseguramiento para que el imputado o el investigado no, bueno, en su caso el sentenciado, no se sustraiga de la acción penal con los famosos arraigos, ¿no? Entonces va ventilando, como lo he mencionado, por el tipo de delito que haya cometido nuestro señor imputado. Podría ser desde un homicidio a un robo calificado, secuestro, extorsión, etcétera, etcétera. Si se vale la pena, salvo el caso que si es un delito no oficioso, entonces va cambiando el tipo de medida cautelar que nosotros le podemos contener como unos plazos de suspensión condicional al proceso o un acuerdo reparatorio. ¿Qué quiero decir con ello, querido amigo? Respondiendo a tus preguntas, existe la problemática, más sin embargo, como te lo he comentado, va variando el tipo de delito acá en la legislación mexicana, tanto en la peruana, y sobre todo en esas cuestiones que no se vulnere tanto la cuestión de la Corte Internacional de Derechos Humanos, sobre todo que de derechos humanos en esas cuestiones se ventile qué tipo de delito se va a manifestar. Porque si bien es cierto, en un ejemplo muy práctico, algunos mencionan el postulado de una prisión preventiva a alguien que secuestró, mató y extorsionó a ciertas personas, a una persona que se le inculpó de manera injusta de un delito que no cometió. Es en donde deberían entrar en esas manifestaciones los postulados que te he comentado, tanto tesis y las jurisprudencias que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo algunas recomendaciones que ha hecho la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ahora,
En la cuestión de las diversas medidas cautelares que se ha manifestado con la cuestión de suspensión condicional al proceso, se va manifestando sobre todo si nuestro querubín cumple con los requisitos de que si es su primera vez o en su caso, si el delito no es tan oficioso, es decir, no es tan grave. Te pongo un ejemplo, un robo simple a un celular, a un tipo de secuestro. ¿Qué va a ventilar más? Ah, bueno, el robo simple al celular porque tiene el defecto de una reparación del daño. A cuestión de un secuestro que se llevó a cabo el homicidio culposo de una persona, ¿no? Entonces, en esa manifestación yo te he de comentar que va dependiendo del tipo de delito y sobre todo el tipo de agravante y sobre todo la, que es la cuestión de la puesta a disposición que va realizando tanto el policía de investigación como la teoría que va llevando el Ministerio Público en su momento. Es cuanto. Eso es cierto, también depende de qué delito hablamos. Porque claro, no es lo mismo hablar de un hurto, por ejemplo, que al final no hay ni siquiera una agresión física, pero sí existe un daño patrimonial, hasta hablar de un homicidio, un lavado de activos, ¿no? O una organización criminal. Realmente es cierto ese aspecto. Y algo que me ha venido a la cabeza con lo que has venido mencionando es sobre el tema de la jurisprudencia. Por ejemplo, acá en el caso peruano acontece, aunque cada vez es menos, lo bueno, de que sentencias de primera instancia luego se terminan contradiciendo con sentencias de segunda instancia, y luego estas se contradicen con las de la Corte Casacional, y inclusive algunas de la Corte Casacional se contradicen, en el caso peruano, con el Tribunal Constitucional, que es como el máximo órgano de interpretación constitucional acá en nuestro país. Quisiera saber si en tu experiencia has podido ver alguna situación así, ¿no? En que la jurisprudencia se va contradiciendo entre ellas. Sí, efectivamente, como le he comentado, las jurisprudencias de manera general son un compilado de los asuntos más importantes que ha tenido diversos abogados y sobre todo que fueron relevancia para la Suprema Corte, que los toman como bases y en eso se hacen una referencia o comentario de qué es lo que se debe de realizar en cuestión de diversos asuntos, tanto en materia civil como en la materia penal. Ahora, en esas manifestaciones también existe lo que es una contradicción de tesis, contradicción de jurisprudencias, mismas que se van superando en su momento y en donde va, te he comentado la evolución del derecho humano, en donde la Suprema Corte, cuando ve que una jurisprudencia ya no es aplicable a un asunto, por ejemplo, lesiones que van menores de 15 días de salario mínimo y no requieren un tipo de prisión preventiva oficiosa y requieren en cuestión a un acuerdo reparatorio, entonces la Suprema Corte va a ventilar su investigación referente a lo que puede tener como base y sobre todo para que los juristas y justiciables tengan estas referencias tanto en la síntesis o referencia en sus escritos iniciales como la cuestión de las sentencias o ejecuciones de sentencia. Entonces va variando del tipo de asunto que se haya tenido en su momento para que si es muy notorio, fue muy espectacular, la Suprema Corte lo va analizando para convertirlo a jurisprudencia conforme a los lineamientos que ellos vayan teniendo y sobre todo con los diversos fundamentos a nivel internacional, a nivel nacional, que ellos vayan ventilando en favor para los justiciables y en favor para los litigantes y sobre todo en favor para las personas que estén en los procesos pertinentes. No, por supuesto, eso es importante porque al fin y al cabo y cada caso es único, por así decirlo. Pueden haber, claro, características similares entre diversos casos, pero al final cada uno cuenta con sus propias características, sus propios sujetos, sus propias acciones, que pueden encajar una jurisprudencia exactamente, sí, pero a su vez hay que saber individualizarla a cada caso, no a cada situación. Y acá una pregunta que esto es más que nada curiosidad es, del derecho peruano, no sé si has podido leer algo del mismo o conocer algo de ello por tu cuenta. ¿Qué sabes tú del derecho peruano exactamente? Una pregunta más de curiosidad, ¿no? Bueno, en cuestión del derecho peruano, con algunas pláticas de excelentes colegas que he tenido por allá y grandes amigos, he tenido la, la curiosidad sobre su representación de sala, ya que aquí su representación al nivel de la justicia en el sistema penal acusatorio. Porque lo que me han platicado la mayoría, el tipo de las audiencias van cambiando conforme el tipo de delito y sobre todo algunos delitos que son parecidos aquí en México, allá tienen otro tipo de nombre. Por ejemplo, robo casa habitación, el delito de hurto, ¿no?
en esas cuestiones. Entonces, tu servidor, lo que sabe del derecho penal peruano, tiene cierta similitud con el derecho penal, con el sistema penal mexicano acusatorio, tanto el requisitivo como en este nuevo sistema, en las cuestiones de la tipo de las audiencias y cómo se va ventilando por fases. Bien, ya lo has comentado dentro de la audiencia preliminar, qué alegatos va a realizar el fiscal, que se le conoce, si no, corrígeme, querido tocayo y colega, como en su caso en la parte de la defensa. Entonces yo he tenido esa pequeña duda y sobre todo si tú me puedes dar luz en la parte del proceso del sistema penal peruano, ya sea en el tradicional o en el sistema oral, cómo va versando la cuestión de su división de fases de la audiencia, de la audiencia preliminar, como si se va versando en la cuestión del control de detención o en su momento desde una teoría práctica teórica o desde la exposición de sus pruebas. ¿Es cuánto? Ujú. Y claro, bueno, actualmente lo que es el derecho penal peruano, estamos también en un sistema acusatorio como tal, y hicimos el paso del inquisitivo al tema acusatorio. Y normalmente ese tema de las pruebas y todo ello se recopilan en la parte de investigación y preliminar, y donde las partes suelen hacer su explicación sobre el valor que le van a dar a cada prueba, la utilidad, es el término que se utiliza, ¿no? La utilidad que tiene cada medio probatorio presentado, pero normalmente es en la etapa intermedia donde ya mediante las audiencias se termina dándole valor, o por lo menos se busca ya convencer, en este caso, o sea, más que nada el fiscal, porque en la etapa intermedia, el fiscal ve si acusa o no acusa, y lográndolo convencer o no en base a tus medios probatorios y la explicación que le puedas dar a los mismos, también mediante la oralización, es que él determina si acusa o no acusa. También algo muy interesante, por lo menos del derecho peruano, vale decir, es el tema de la oralidad, como bien mencionaste. Hay muchas técnicas de litigación, por así decirlo, y el tema es que cada juez ve cómo valora cada una. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de un abogado peruano que tenía sus expedientes aquí delante y optó por tumbarlos. Los tumbó porque estaba haciendo un ejemplo con la ley de gravedad y con los delitos, ¿no? Que decía que si hay una ley de gravedad que establece que por el mismo peso de las cosas, todo se va a caer y empuja los expedientes. Y luego dijo, también pasa lo mismo por los delitos. Yo cometo un delito y por el mismo efecto del mismo, yo voy a tener una sanción. En este caso, el juez lo tomó de mala manera y lo recriminó en plena audiencia. En este caso, en el derecho peruano, los jueces tienen un gran poder, porque ellos son los que controlan el desarrollo de la audiencia. Entonces, siempre hay un gran cuidado, hay un gran cuidado y un gran respeto a la hora de también ver cómo oralizar tus pruebas, porque si lo haces en forma incorrecta o hasta indecorosa, el juez puede tomarlo mal y hasta puede solicitar finalmente que el cliente considere un cambio de abogado. Y en su caso, en su experiencia, ya entiendo como abogado litigante también y como investigador por su cuenta, ¿qué tal es su relación con sus clientes? ¿Cómo usted tiende a tratarlo? En cuestión de los clientes que se van versando, sus servidores, sobre todo en la escuela que se ha formado por medio del despacho, es en la cuestión de ser honesto con los clientes en los tipos de delitos que se vayan a manifestar, como lo he mencionado en la parte del investigado, en la cuestión de la víctima. Y sobre todo, algo que se debe tener en cuenta, que el abogado no debe de prometer cosas que no se pueden alcanzar o sobre todo que ya no van de las manos del abogado, del justiciable, ¿no? Tan es así que en su momento, en los inicios, su servidor prometió algunas cosas y mi mentor me decía, a ver, un excelente abogado es honesto, no promete las cosas que no puede cumplir, porque eso va a depender tanto del proceso como la parte del justiciable, como en su momento la cuestión, cómo se irá llevando cada fase de su carpeta de investigación o juicio. Y como bien los ha mencionado en estos pequeños comentarios que me gustaron, y dentro de las investigaciones que se van realizando, desde una investigación preliminar a una investigación complementaria antes de audiencia, se tiene que verificar en las diversas cuestiones que se cumpla con las cuestiones que el abogado ha versado. Por ejemplo,
desde una noticia criminal, la denuncia, la querella, es decir, por el tipo de delito que se le acusa a la persona, en la cuestión de la incorporación de la carpeta de investigación, la cadena de custodia que se le conoce aquí o puesta a disposición, periciales, actas de entrevista de los testigos, el acta de la entrevista de la persona investigada, más la parte de la ratificación. ¿Qué es la ratificación? Que la misma persona que sufrió el delito mencione lo que le ha pasado en su momento desde su declaración, ya sea escrita o de manera verbal, ¿no? Partiendo de ello y teniendo ciertos elementos, entonces ya podemos hacer la investigación complementaria. Ahora, dentro de esa experiencia que te he estado comentando, va versando que el abogado vaya al pendiente de lo que a su cliente le ha ocurrido. Si es por la parte de como asesor jurídico, que se le conoce acá, en cuestión de una víctima, y en colaboración con la representación social, que es el Ministerio Público Fiscal, como la parte de la defensa. ¿Qué medios probatorios o qué medios me pueden servir a mí como defensa para poder saber si puedo reducir la pena o en su caso un acuerdo reparatorio o una reparación del daño conforme el tipo de delito? Versando a ello, como tú bien los has comentado, existen diversas teorías y estrategias de litigación en las cuestiones de la audiencia de control de detención, el por qué el fiscal menciona por qué está detenido la formulación de imputación en donde se le acusa de manera indirecta al imputado, el por qué se le citó y el por qué se le está investigando. Los plazos de medidas cautelares, sobre todo todo lo que ha manifestado en su carpeta de investigación con tres cuestiones: modo, tiempo y lugar. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Cómo fue realizado el delito? ¿Cómo es el delito? ¿Y cuándo fue el delito? Porque recuerda como en el sistema penal acusatorio, si un abogado no conoce el modo, tiempo y lugar, es decir, en dónde fue, cuándo fue y cómo fue, entonces nuestra teoría va a ir en su momento debilitándose y coloquialmente como se le conoce aquí, estamos colgando de un hilo porque no sabemos qué pasó exactamente, ¿no? Y suele suceder en diversos asuntos. Ahora bien, dentro de la valoración de las pruebas, se les hace por medio de un escrito para la parte intermedia y dentro de la fase oral se explica el porqué de los medios de prueba que se va a mencionar. Como te he comentado, tanto en la parte pericial como en la parte de los testigos que vayas a ofrecer en su momento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues, se ha sido honesto con los clientes en los asuntos en donde se ha manifestado, se puede ganar por esto, más sin embargo existen estos riesgos, o en su momento con la cuestión de la asesor jurídico, la por parte de la defensa, cuando el delito no vale la pena litigarlo tanto tiempo, se busca un acuerdo reparatorio o un medio de mediación para efecto de que ambas partes no desgasten lo más importante: tiempo, modo y lugar. Es decir, tiempo, dinero y esfuerzo. Y sobre todo para nosotros los litigantes que tenemos la carga de trabajo en los dos tipos de asuntos en diversas materias. Es lo que te puedo comentar, tanto en la parte práctica como en la parte teórica. Y es lo que te he de mencionar en la cuestión en la materia penal con algunos de los asuntos y los tipos de delitos que se vayan presentando en su momento. Eso es cierto. La relación con los clientes siempre es bien compleja. Yo recién estoy ingresando a tratar directamente ya con ellos, vale decir. Y es sumamente interesante ese tema que mencionaste de no prometer. Porque claro, a diferencia de otras muchas profesiones, por así decirlo, en especial en lo que es el derecho penal, uno trabaja con bienes muy sensibles. Especialmente trabajas, entre otras cosas, con la libertad de una persona. Si la libertad de una persona entra en juego, porque en base a tu defensa puedes lograr que se condene a un individuo, como a su vez que se le exonere o se le absuelva de alguna pena. Entonces es muy importante el no prometer el de que yo te voy a sacar de preso, yo voy a evitar que te pongan preso, o yo voy a hacer que pongan preso a tal persona, porque estarías desvirtuando bastante esa profesión del abogado, ¿no? Que es tratar, entre comillas, por así decirlo un poco, con esta justicia que se busca y esta protección de los derechos y de los bienes fundamentales. Son los que gobiernan esta sociedad. Y también quisiera preguntarte, por ejemplo, en tu experiencia en derecho penal, como también en el derecho en general, sabemos que siempre hay zonas donde se puede mejorar el tema legislativo. Por ejemplo, en el Perú siempre hay constantes modificaciones al Código Penal o como el nuevo Código Procesal Penal, que llevan a discusiones entre los expertos en la materia sobre qué ámbitos se pueden mejorar o hasta en qué ámbitos se deberían retornar.
En tu experiencia, ¿qué considerarías que sería bueno proponer algún día a los parlamentarios, en este caso los parlamentarios mexicanos, para mejorar el sistema penal que hoy en día vive? Bueno, dentro aquí del Congreso se deben ventilar varias cuestiones, que es la parte de derechos humanos, como te he comentado, y sobre todo en la manifestación de la prisión preventiva en sus diversos aspectos, porque hay diversos de prisión de que no sea tan arbitraria en las cuestiones de las sentencias conforme a los tipos de delito y sobre todo en la parte práctica, en las audiencias que a veces son muy tardadas o muy tediosas por los procesos que se van llevando. Entonces, una propuesta sería la parte de la justicia alternativa, la parte de una mediación a efecto de que ambas partes, conforme al tipo de delito, aclaro, se lleve a cabo. ¿Por qué hago esa manifestación con el tipo de delito? Como lo he mencionado en mis comentarios anteriores, no es lo mismo una reparación del daño por unas lesiones por una riña a un homicidio que se realizó de manera dolosa, es decir, que se realizó de manera intencional, con el objetivo de realizar ese sufrimiento por el tema de la parte psicológica de la persona, el agresor, para tener un placer, etcétera, 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 que eso lo podemos ventilar en diversas materias que van relacionándose al derecho penal, ¿no? Entonces, serían esas manifestaciones y sobre todo versando algunas modificaciones que ha tenido en la parte de la oralidad dentro de la sociedad en cuestión de los tipos de delitos que se han presentado y algunos eventos que hemos tenido en su momento, tanto a nivel nacional como en la parte internacional, con la vulneración de derechos. Por ejemplo, la cuestión de los derechos de los indígenas, podemos mejorar esas cuestiones. Ahora, en el derecho en general, si bien es cierto en la parte de derecho civil o familiar, sería en la parte que se está implementando acá en México, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la cuestión de la oralidad, que se va a evitar la parte teórica escrita que hemos comentado, que es bastante tedioso para tanto los abogados como para los clientes, en poder realizar los juicios por medio de escritos, ¿no? Y en donde normalmente son pajas tras paja de documentos que se hayan manifestado y documentado y sobre todo la parte económica y la parte procesal. Entonces lo que yo puedo comentar es la cuestión de la oralidad que se está implementando, se implementó en el derecho laboral también, que fue uno de los precursores en el derecho agrario, entre otras cuestiones. Y respondiendo a tu pregunta, ¿sería viable ver en el derecho qué tipo de materias se es necesario cambiar la metodología a efecto de que pueda tener esa enlace o esa conexión como lo tuvo en su momento o esa innovación para las personas? Como lo fue en su momento derecho laboral, derecho penal, derechos humanos, derecho mercantil, derecho agrario, etcétera, ¿no? Que para que ello, el justiciable y el jurista, entre otras cuestiones, estén a la par de lo que ha estado constantemente en esta evolución de la sociedad. Porque si bien es cierto, en la parte internacional hay unas cuestiones que ya se ha estado superando y en esas cuestiones el derecho se ha visto un poco retrógrada. Es cuando. Claro, comprendo, es que es algo muy importante. Bueno, dos grandes aspectos quiero rescatar de lo que has dicho. Uno es un enfoque pro humano, pues enfoque pro derechos humanos. El derecho siempre tiene que tener en cuenta, pues al final el derecho se aplica para personas, lo aplicamos en personas y se aplica para la vida de las personas. Siempre tenemos que pensar el daño o perjuicio que una mala aplicación de esto puede llegar a causarles. Y también otro es el tema de la oralidad. En el caso peruano también está empezando a pertenecer a casi todos los procesos. Tanto que hasta hoy en día muchos jueces, cuando se hacen las audiencias, le dicen no me leas tu escrito, porque yo ya lo leí. Quiero que tú me expliques la prueba. Demuéstrame de qué me sirve. Actúa tu prueba, dicen. Actúame la prueba. ¿De qué me sirve tu prueba? No me leas tu escrito, porque consideran que es perder el tiempo. Y está yendo en contra de principios como el de economía procesal, vale decir, puedo hacer mención de uno de ellos.
Y una de las últimas preguntas que quisiera hacer, es algo que se me vino a la cabeza a lo largo de esta conversación, y en especial por lo que mencionaste también del tema de la pena, es sobre, bueno, en el caso peruano existe lo que es la confesión sincera, o sea, también, por hacer otra mención, lo de colaborador eficaz, que te otorga varios beneficios, ¿no? Y que a su vez permite, por ejemplo, que disminuyas tu pena. Sin embargo, también terminas admitiendo una cierta culpabilidad de cometer el hecho delictivo. ¿Tú qué opinión tienes al respecto y cómo lo ves esto en el caso mexicano? Bueno, en la cuestión de la pena se va realizando por la cuestión de los catálogos de delito que nosotros tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Civil, el Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón. Ahora, por medio de la imposición de la pena, como te lo viene comentado, va a depender el tipo de delito. Como puede ser un delito que no sea oficioso y no alcanza una pena mayor de 5 años o 4 años, entonces podemos ver una, por reparatorio, o por lo menos una suspensión, a efecto de tener esa persona en plena libertad, ¿no? A diferencia de un tipo de homicidio, como les he comentado, homicidio, secuestro, extorsión, lavado de dinero, etcétera, 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 ya la imposición se versará conforme a los estudios que diversos expertos han realizado para que la imposición sea mayor a. Más sin embargo, versará nuevamente, y repito, que por el tipo de delito que se ha de manifestar y sobre todo en el catálogo de delitos que nosotros tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre todo en la parte internacional, que es lo que nos puede favorecer tanto en la parte de un asesor jurídico, defensa o ministerio público. Claro, comprendo. Y algo que también, que creo que no se llegó a mencionar de forma clara, por siendo que sea importante especificar, es que, bueno, en un momento yo mencioné el caso del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Que es el órgano encargado del control e interpretación de la Constitución y sus contenidos. Quisiera saber, pregunta uno, van a ser dos juntas, si en el caso mexicano existe un tribunal o corte constitucional y de existir o no, quién es el que se encarga o cómo se encarga en el país de México el control de la Constitución. Aquí dentro del control de la Constitución, como le he comentado, existe lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y parte de ello dentro de una presidencia que es a nivel nacional. Lo que se le conoce también aquí como el Congreso del Estado, del Congreso del Estado de la Unión, va versándose en la cuestión de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahora, en la materia penal, en la cuestión de los justiciables, se va versando por un Tribunal Superior de Justicia, encabezado por un magistrado presidente, sus consejeros, y dentro de sus consejeros, magistrados y jueces, que van versando sobre todo si es aplicable o no es aplicable los códigos civiles y familiares, como tanto el Código Sistema Penal Acusatorio como el Código de Comercio, como la Ley Federal del Trabajo, conforme la creación que ha realizado las cámaras de diputados y cámaras de senadores en la parte del derecho electoral que se van versando en esas cuestiones. Ahora, dentro del sistema penal acusatorio, se tiene un tribunal que se va versando por medio de los tres tipos de fases: el juez de control de detención, el juez de la etapa intermedia y el juez de juicio oral. Más sin embargo, existe un juez que es la parte de la ejecución de la sentencia. ¿Qué quiere decir con ello? Es el juez de la ejecución de la sentencia que se ventilará y checará que efectivamente se está cumpliendo la pena nuestro sentenciado, que en derecho penitenciario se le conoce como PPL, es decir, nuestro interno, como en la parte de que no se vulneren sus derechos. Entonces, es lo que se puede comentar a nivel nacional y dentro de ello nos hemos de dividir por la cuestión de la división de tres poderes que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, que de manera práctica pues lo he resumido en lo que te he comentado por la parte del Ejecutivo, por medio del presidente, el legislativo por la parte de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, por medio del Congreso que se tiene, y la parte del Poder Judicial, los tribunales que he comentado que tiene cada estado, con sus magistrados presidentes y sobre todo por la parte de la ventilación de la ejecución de la justicia, si es viable en las cuestiones para los procesos que se tienen diversas cuestiones en las materias pertinentes. Interesante, ese último dato me ha dejado pensando.
como hay otras formas de lograr un control de constitucionalidad distintas a lo que es un tribunal constitucional, pues en el caso peruano está muy marcada su existencia, se habla mucho de la teoría kelseniana. Entonces, siempre es bueno conocer otras formas que también son efectivas, al fin y al cabo, para lograr este control de constitucionalidad. Y antes de ya dar cierre a la presente entrevista, que en mi opinión ha sido muy interesante y muy enriquecedora, me gustaría que des unas palabras finales a la audiencia y algunas reflexiones que te gustaría plantear. Claro que sí, querido amigo. Parte de lo que has comentado de Hans Kelsen, es que recuerda que también existen diversos autores que han implementado su pirámide de Kelsen, manifestando que aquí en el derecho mexicano se va versando por una supremacía constitucional, que en su momento se tenía la constitución política y ya antes de ello, o sea, existe, o a la par de ello, existen los tratados internacionales. De los tratados internacionales existe la parte de las leyes federales, leyes estatales y la cuestión de las leyes municipales. Diversos autores han manifestado, bueno, pues esa teoría de kelseniana ya está superada por diversas cuestiones y dentro de ello hay un hasta criminólogo, grandes criminólogos como Alexander Lacasse que van versando esas cuestiones y dentro del derecho de nosotros está Luigi Ferrajoli en donde expresa que esa pirámide o esa teoría kelseniana debería cambiarse y versarse para tener una mejor aplicación de las leyes. Ahora, en cuestión de una reflexión, lo que tu servidor puede manifestar que ha sido un gusto y un honor esta plática tan enriquecedora, sobre todo a ti, querido Tocayo. Aquí se le conoce Tocayo a alguien que tiene el mismo nombre, o en su caso, tu servidor como tú comprenderás con tu persona, la parte del nombre inicial, que es Eduardo, y sobre todo que fue algo tan práctico, espero que les haya sido tan, honestamente no tengo palabras de lo contento que estoy con ustedes por esa cuestión práctica, por esta manifestación y sobre todo intercambio de ideas. Espero en su momento poder colaborar por medio de ustedes de la Barra Interamericana de Juristas y Peritos de la Delegación de Tlaxcala, que su servidor preside, a efectos de poder colaborar en diversas cuestiones, ya sea en este tipo de programas o en una cuestión de un congreso, un curso, en donde me gustaría conocer su gran experiencia ahora como ponentes o en su momento en ese intercambio de ideas. De otra reflexión que hay que tener que un abogado, sí, es como el agua. ¿Y por qué de manifestar esta cuestión de que es como el agua? En la cuestión es de la palabra de Bruce Lee. Si un abogado se logra adaptar en los diversos entornos, ese abogado podrá trascender y sobre todo enriqueciéndose por medio de la lectura en diversas cuestiones y en diversas ramas, ¿no? Y no solamente en la parte del derecho, sino en la parte cultural, conociendo diversos temas para efectos de que el abogado sea enriquecedor en sus pláticas. Partiendo de ello, regresando al comentario de Bruce Lee de manera resumida a interpretación de su servidor, si uno se adapta como el agua, ya sea en un vaso, ya sea a nivel extenso como el mar, se pueden realizar grandes maravillas, pero va a depender de cada persona, hasta dónde quiere lograrlo, cómo quiere lograrlo, y sobre todo, querido amigo mío y tocayo, estás en la edad de poder realizar grandes cosas. Eso va a depender de ti, hasta dónde quieras llegar como Eduardo en la legislación peruana, y qué es lo que quiere Eduardo en la parte de su carrera. Si Eduardo quiere ser juez o quiere ser catedrático, quiere ser investigador, quiere ser litigante, un litigante muy reconocido o coloquialmente como se dice acá, alguien más del montón, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo mencionar, querido amigo, estás en la edad para poder realizar grandes cosas y eso va a depender mucho de tu persona. Es No, muchas cuando. gracias por las bellas palabras, se vino un poco motivacional. Un gusto también conocerte por este medio que dio Tocayo. Curiosamente fue una entrevista, conversación entre Eduardos. Derecho penal, derecho comparado. Agradezco mucho el tiempo que nos brindas, también tu experticia en la materia. Y bueno, de este modo es como despedimos esta edición de su programa, Asesoría Legal en Acción, el cual se transmite todos los días a las 7 de la noche, donde tratamos múltiples materias,
sobre derecho, exactamente de todo tipo, derecho constitucional, esta ocasión fue penal, civil, comercial, societario, así sucesivamente. A su vez agradecemos a nuestro querido entrevistado, Eduardo Morales, por su tiempo, y a nuestro país hermano México, con quien compartimos, y ya nos percatamos en realidad hoy día, compartimos muchas características en común, también en nuestro sistema legal, exactamente en nuestro derecho penal. Ha sido un gusto y de esta manera terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo y los esperamos en otra oportunidad.